Vamos a dar inicio a la mesa número 9. Hola a todas y a todos. Bienvenidos a Filosofía y Teoría Social Latinoamericana. Muchas gracias a los ponencistas por haber venido. Em, bueno, en la mesa tenemos a Ricardo Mayo de la Universidad del Atlántico, Fabricio Mani de la Universidad Diego Portales y José Santiago de la Universidad de Chile y Gabriel Sepúlveda de la Universidad Católica Silva Enríquez. Vamos a empezar con la primera ponencia de Ricardo Mayo, Negritud y el Palenque, la estructura de una resistencia frente al reduccionismo colonial. Cuando tú quieras, Ricardo. Si puedes regalarme 2 minutos. Esperamos entonces. No sé si prefieres que empecemos con la segunda mesa. No le vería problema. Creo que estoy teniendo problemas con los audífonos, entonces los estoy conectando y conectando. A ver. Ya, perfecto. Entonces, no sé si les molesta que empiece José Santiago y Fabricio. Ya, entonces, No, no hay ningún problema. ya, perfecto. No, no hay problema. ¿Comenzamos nosotros entonces? Sí. Ya. Perfecto. El tiro. Entonces, en amén al tiempo, apurémonos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, nos gustaría agradecer a la Sociedad de Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado por la instancia y por permitirnos presentar esta ponencia. Allí, el PowerPoint. ¿Se ve, cierto? Sí, se ve bien. ¿Y se escucha bien también? Sí, también. Perfecto. Entonces, nuestra presentación se titula La violencia, respuesta justificada ante el mal actuar de las instituciones políticas. Es una exposición que se encuentra dentro del área de reflexión de la filosofía, la sociología y las políticas públicas. Nosotros la hemos dividido en 3 partes fundamentales. La primera, que es sobre el análisis y la reflexión filosófica, estará a mi cargo. La segunda parte estará guiada por Fabricio, quien se centrará en las políticas públicas y el análisis sociológico del asunto. Por último, ambos en nuestras respectivas áreas intentaremos abordar el sentido y la justificación de la violencia en el estallido social a lo largo de la presentación. Me disculpo de antemano, pero en consideración al tiempo y a la extensión de este trabajo me veo en la necesidad de leer. Espero poder hacerme entender con claridad y no aburrirlos. Entonces, mi labor en esta presentación es establecer una definición o conceptualización clara o cuanto menos suficiente que permita brindar una visión panorámica de ciertos discursos filosóficos que se han hecho cargo del tema de la violencia. En el marco de esta tarea y del contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre, considero fundamental abordar 2 posiciones filosóficas que se han esgrimido acerca de la violencia y su justificación. Pero una primera pregunta que aparece en el camino de inmediato, un primer obstáculo, es clarificar por qué es importante comenzar una investigación o un análisis del tema de la violencia expresamente desde la filosofía y no desde cualquier otra ciencia relativa a las humanidades. La respuesta a esto se encuentra en el objetivo que se plantea esta presentación, que no es otro que el de demostrar que la violencia que se dio entre los meses de octubre y diciembre del año 2019, en sus tintes particulares, tiene un sentido y es justificable como una forma de manifestación legítima ante el contexto social que vivía y vive hoy Chile. De esta forma, la definición y el análisis de la violencia tienen necesariamente que enmarcarse dentro del ámbito del valor y del deber. Habrá que preguntarse por el valor de la violencia y también por qué la violencia y no otro método u otra herramienta. En este sentido, concordamos completamente cuando Jorge Millas expresa que ni el deber ni el valor son conceptos empíricos. Por eso, no es lícito esperar que las ciencias nos ofrezcan un sistema de deberes ni diluciden las cuestiones relativas al fundamento de nuestra conducta. Por ello, esta tarea es eminentemente filosófica. Por una cuestión de orden y de claridad, voy a exponer de inmediato la tesis, la cual es que la violencia vista en el periodo de tiempo ya citado es una violencia que tiene un objetivo reconstituyente, que busca devolver una condición previa y establecer una condición futura
de mayor dignidad. Lo que persiguen dichas manifestaciones es la restitución de lo que Jacques Rancière en El desacuerdo denomina como la base de la filosofía política o de la política, esto es, la palabra, la posibilidad de diálogo, la posibilidad de hacer oír las exigencias de un determinado grupo dentro de la sociedad. Por lo tanto, esto nos traslada inevitablemente a la lucha por el reconocimiento y la validación del ciudadano chileno en su real condición de ciudadano. El primer autor que vamos a revisar es Jorge Millas, filósofo chileno relativamente contemporáneo, quien plantea una visión estricta de la violencia. Esto quiere decir simplemente que el autor entiende la violencia como un fenómeno bastante definido, poniendo límites a aquello que es lícito llamar violencia. Para este autor, violencia no es simplemente fuerza, en general, sino un modo de aplicarla. Es el empleo de las fuerzas sin apelación para la víctima y sin normas suprapersonales de responsabilidad y de regulación para el victimario. De esta forma, Millas evita caer en generalizaciones que interpretan cualquier acto como violencia, junto con establecer una base que le facilita analizar las justificaciones que se les ha dado a las diversas manifestaciones de la violencia política a través de la historia. A lo largo de su explicación, llega a la conclusión de que los intentos que hasta ahora se hacían para justificar la violencia, sea fascista o revolucionaria o de cualquier otro tipo, siempre contenían contradicciones e inconsistencias y que por sobre todo derivaron en esquemas morales muy cuestionables. Por lo tanto, aquellas justificaciones son en general de un carácter inhumano o antihumano, entendiendo que la violencia está conformada por actos unilaterales que quitan toda posibilidad de resistencia. Deshumanizan al ser humano, tanto a la víctima como al victimario, en consideración a un objetivo mayor. Enmascaran de alguna forma la fea realidad de la violencia poniéndola al servicio de utopías, de promesas de un mundo mejor, que sin embargo prometen el infierno para su consecución. El mismo Millas da 3 pautas para evaluar la violencia en un grado justo. Estas son: 1. Saber previamente que la violencia puede terminar con una situación indigna o perniciosa para el bien común. 2. Que solo la violencia puede llegar a tal objetivo, o sea, que es absolutamente la única opción. Y 3. Que la violencia es, aun siendo terrible e inhumana, preferible a los males que de otro modo se padecen o se padecerían. De esta manera, para que la violencia tenga sentido y justificación, debe pasar por estos 3 filtros, y por el momento lo que queda demostrar es si lo ocurrido en el 18 de octubre logra en efecto superar estos filtros. No obstante, antes de responder a aquello, me gustaría que se me permita hacerme cargo de una postura que se desprende de una u otra forma de la exposición de Millas, que es la elaborada por Carlos Peña en El Mercurio, la cual puede resumirse argumentativamente en: Chile es un país democrático, la democracia se caracteriza por la racionalidad y la paz, por lo tanto la violencia que se da en el marco de la democracia es cínica e ilícita. Es claro que esta posición se fundamenta en lo que consideremos de un análisis de la democracia en Chile y de las condiciones sociales. En ese aspecto es un argumento débil contra la violencia, pero nos sirve de puente para expresar la postura de nuestro siguiente autor, que es el doctor Roberto Jiménez Mayolo, venezolano, quien expresa una visión más amplia de la violencia y en directa oposición con Peña establece: así pues, la violencia comienza a entenderse como algo inherente a la sociedad, perdiendo un tanto su ilicitud, comprendiendo que la violencia históricamente ha formado parte de la realidad del ser humano. Entonces se advierte de este modo que, aun considerándola una patología respecto a la gran sociedad, que personalmente entiendo como sociedad ideal y que por supuesto no existe. Jiménez entonces muestra que la debilidad de las críticas a la violencia se basa en que aquellas se sustentan sobre sistemas ideales e irreales de trabajar con la realidad social. Pero sin embargo, la cuestión sigue siendo que desde el mismo momento en que se comienza a hablar de violencia, se plantea el problema de si algún acto o serie de actos de violencia son o pueden ser justificados. Habrá pues ciertas clases de violencia que son necesarias y por tanto moralmente aceptables, en tanto que otras clases de violencia no gozan de tal privilegio. Entonces, Priscila Acón, que es citada por Jiménez, se establece estas preguntas: ¿debe condenarse siempre toda violencia? ¿Cómo llegar a una decisión al respecto? Por ejemplo, nadie podría con propiedad decir que la independencia de Chile se ganó a través del uso injusto de la violencia. Entonces aquí comienza a aparecer o a mostrarse los conceptos de libertad y dignidad como fundamentos de una violencia que bien
encauzada posee un carácter positivo para la sociedad y su progreso. De hecho, Jiménez expresa: en cambio, la rebelión es positiva, revelándole al hombre lo que debe defender, empezando por su propia dignidad. Para este autor existe una dimensión positiva de la violencia que se refiere a la rebeldía, el acto de no obedecer sin un convencimiento racional que dote de sentido a la acción o a la situación en la que se encuentra una determinada sociedad, pero no niega la existencia de una violencia negativa que está conformada por todas aquellas expresiones de este fenómeno que derivan en crimen y en general en el quebrantamiento de las normas morales. Ahora la problemática se hace evidente: ¿cómo transitar por estas dos posturas para otorgarle sentido y validez a la violencia del 18 de octubre? Para esto hay que revisar una descripción de la manera en la que se manifestó la violencia. Utilizaré algunas descripciones que da Zizek respecto a las manifestaciones que se dieron en Francia el 2006, haciendo un paralelismo con el caso que aquí nos convoca. Pero como bien expone Millas, siempre cuando se analiza la violencia, lo fundamental son las víctimas. Las víctimas de la violencia de los manifestantes esta vez fueron en general la infraestructura pública, el comercio, junto con algunas instituciones privadas. Véase sedes AFP, sedes de ISAPRE y sedes de partidos políticos. Esto para Zizek es sintomático en tanto presenta una violencia que no posee fines revolucionarios y que es más bien autodestructiva. En este sentido, la violencia toma un carácter simbólico. Lo que se busca es dar un llamado de atención, se busca abrir de algún modo a la fuerza un canal de comunicación entre el poder político y un conjunto de ciudadanos que se ven a sí mismos en una situación de menoscabo y sin respuesta a sus inquietudes y problemáticas. La violencia aquí es máximamente humana en tanto busca restituir la posibilidad de algo tan humano como lo es el diálogo racional. Sería para Jiménez una rebeldía por la dignidad que de hecho cumple con los 3 filtros de Millas, puesto que en este sentido se logró abrir el canal de comunicación, se logró hacer explícita a través de una voz válida las demandas por mayor dignidad. Luego, no existiendo anteriormente un canal de comunicación real para poder dialogar, dejan al ciudadano sin otra forma de expresión más que la violencia. De hecho, se intentó a través de la paz, pero no se consiguieron resultados cualitativamente favorables. Por lo tanto, ante esa circunstancia, la violencia era el único método que podría restituir dicho diálogo. La situación de carencia e indignidad que dejan las instituciones y el entramado social en general en Chile son motivos suficientes para preferir el estallido antes que la realidad de estas circunstancias. Véase pensiones, Sename, corrupción, sistemas de salud deficientes, etc. Pero para explicar este aspecto particular de las instituciones y la relación entre las políticas públicas y el estallido, los dejo con la exposición de mi compañero Fabrizio. Entonces, para contextualizar un poco más, es necesario comprender lo que provoca la crisis institucional, fenómeno que aparentemente es comprensible a partir de las políticas públicas, dado que, desde las definiciones que la disciplina ofrece, se ha logrado describir el funcionamiento de las instituciones y sus agentes, e incluso de los agentes externos a las instituciones, pero que aún así inciden en la decisión que en ellas se puede tomar. De acuerdo con Peña, en las instituciones políticas se encuentra el llamado policymaker, o sea, aquella figura soberbia que está por sobre nosotros y busca demostrarnos que no tenemos el control de las decisiones que pueden ser tomadas en nuestras vidas. Y por lo tanto, es necesario que dichas decisiones sean tomadas por un profesional capacitado, es decir, el político profesional o policymaker. Antes de comenzar a definir el conflicto como tal, es necesario comprender algunas cosas. Primero, que las políticas públicas son intervenciones realizadas por el Estado, para ser implementadas a partir de organismos públicos con la finalidad de resolver los problemas de la población. Segundo, que de acuerdo con el sistema de agendas, las necesidades de la población son un proceso colectivo que se construye y manifiesta a partir de la coordinación ciudadana. Y en tercer lugar, que existen diversos actores, algunos más cercanos a la red de interés de la política y otros más cercanos, definiendo así quiénes serían los actores centrales o marginales. Además de la existencia de actores oficiales, o sea, las personas que desempeñan cargos dentro del Estado, y por otro lado, actores informales que se involucran en procesos de discusión de la política que podrían afectar sus intereses. Estos actores emergen de la sociedad y pueden representarse de manera individual o colectiva. No obstante, todo esto se da en el marco de la ciudadanía legal, por lo que no se consideran como actores las personas que se movilizan por otros medios, como marchas, tomas, entre otras alternativas. Por lo tanto, aquellas personas que pueden verse afectadas por la política, pero carecen de interés político, son excluidas de la discusión al nivel de actores.
Con la comprensión de estos conceptos, ya se hace posible plantear el conflicto. ¿Por qué las personas deciden actuar de manera violenta ante el Estado? Desde la perspectiva de sociología organizacional, es posible citar a Rodríguez y comprender lo siguiente. Aunque gran parte de los miembros de una organización esté de acuerdo en la necesidad del cambio, la verdad es que de manera casi universal, las organizaciones cambian tan poco como puedan, en lugar de tanto como debieran. Traduciendo esto al problema que deseamos tratar, o sea, el conflicto Estado-sociedad, se puede comprender al Estado y sus actores formales e incluso actores informales, como los partidos políticos, y a todo aquello que se dentro de la organización estatal, incluyendo a la gente que decide optar por la violencia, como una sola organización. Y dado que, como ya se planteó, las organizaciones deben cambiar, pero no lo hacen. Se genera una suerte de malestar dentro de la población, se quiebra la institucionalidad, dado que los actores que sí se consideran dentro de la teoría como actores políticos y que por lo tanto tienen el poder para generar cambios en la organización, no lo hacen. Por lo tanto, su superioridad como policy maker queda, por así decirlo, de adorno, porque las personas quieren cambio, ya que al ser, ya que al ser las organizaciones un sistema autopoyético que se adapta al entorno, las personas sienten esa necesidad de cambio, sin necesariamente darse cuenta de eso, generando entonces deseos de cambio organizacional. Pero dentro de la institucionalidad legal, eso no ocurre. Y las personas se quedan esperando hasta que se cansan y se genera un estallido que hace presente el malestar. Aquí surge la ventana de oportunidades para que el Estado cambie como organización, para que se reconfigure y pueda restaurar la confianza de la población. No obstante, eso no ocurre, dado que la resistencia al cambio es más fuerte y es aquí donde comienza una lucha por el reconocimiento de la población contra quienes son el policymaker, para que se reconozcan no solo sus problemas, sino que además que se les reconozca como agentes capaces de cambiar la institucionalidad, pues son también parte de la organización, o al menos se comprenden a sí mismos como tal. El estallido social que se desarrolló en Chile durante el 2019 es un ejemplo claro de que la sociedad no tenía más alternativa ante el alto grado de malestar que manifestarse violentamente. Los problemas sociales son tantos y la institucionalidad no se estaba haciendo cargo de ellos. Por lo tanto, es necesario que haya cambios, y si no van a no van a ser por la vía institucional, entonces tendrán que ser por la fuerza. Una prueba de la falta de confianza en la institución se da en que la decisión de quienes participan del plebiscito, por el tipo de convención, haya sido tan marcada, fuera de las personas que se dedican a la política. Se decidió convención constitucional, porque los actores formales e informales que representan a la ciudadanía no son de confianza. Pero aún más, fue necesario que hubiera altos grados de violencia para que se decidiera realizar el plebiscito. De otro modo, es muy posible que no hubiera ocurrido. Ahora, en torno a la justificación, que va más allá del conflicto, ¿es posible justificar la violencia como forma legítima de movilización? Nosotros creemos que sí, pues comprendiendo todo el contexto anteriormente realizado, surge un concepto específico que hace justificable la acción violenta, es decir, la lucha por el reconocimiento. Este es un concepto que surge en la teoría del reconocimiento y que se ha planteado por Hegel en la fenomenología del espíritu, especialmente en el capítulo 4, su apartado titulado La lucha de las autoconciencias contrapuestas. El autor plantea que cuando una autoconciencia está segura de sí, pero no de la que se presenta ante ella, entonces no hace más que negarse, dado que para que pueda reconocerse, debe estar tan segura de sí como de la otra. Caso contrario, las autoconciencias tenderán a la muerte de la otra, dado que de este modo podrían ser por fin independientes. De acuerdo con esto, se puede plantear lo siguiente. Para las autoconciencias que se hallan en la marginalidad de la organización estatal, aquellas autoconciencias que se encuentran en la figura de policymaker, es decir, como figuras superiores que están encargadas de decidir por aquellas autoconciencias inferiores, que no tienen la capacidad de razonar, negando, por lo tanto, la posibilidad de reconocimiento desde la autoconciencia del policymaker hacia la autoconciencia marginal, se daría, por supuesto, una lucha entre las autoconciencias. Y al ser básicamente una lucha por el reconocimiento entre las instituciones y las personas que se hallan fuera de esta, lo que se presenta como una crisis a la institucionalidad, pues son las personas negadas de reconocimiento las que deben poner en jaque a la institución para ser reconocidas, enfrentándose a ellas para poder así por fin ser reconocidas como individuos autónomos que poseen una autoconciencia. Una forma que se ha utilizado para negar la autoconciencia de los actores marginales es por medio del discurso del resentimiento y la envidia. Se ha buscado darle una connotación negativa al sentimiento de resentimiento y envidia, que aquellas personas que no tienen acceso a ciertas posibilidades dentro de la sociedad para poder integrar
intentar negar la justificación del deseo por la igualdad, como ha escrito Ormeño en un artículo, hay una relación importante entre cierta envidia o resentimiento y el debilitamiento de la igualdad, que debiera reinar típicamente entre los ciudadanos de una democracia. Esto permite comprender que la lucha por el reconocimiento que se da entre la autoconciencia institucional y la autoconciencia marginal halla su causa en la búsqueda por la igualdad dentro de la ciudadanía, pues hasta ahora la desigualdad de los ámbitos de la educación, salud, seguridad, entre otras aristas mejorables por medio de las políticas públicas, han sido dejados de lado. En definitiva, es posible plantear que las necesidades de la autoconciencia marginal han sido dejadas de lado, dado que no forman parte del proceso democrático legal. Por lo tanto, para realizar un mejoramiento de la calidad de vida de dichas autoconciencias, no ha habido más alternativa que la lucha, arriesgando su vida para poder llegar al reconocimiento, incluso si eso implica la muerte del Estado como organización, ya que en la razón de la autoconciencia marginal no hay más alternativa que eliminar a la autoconciencia institucional para poder por fin conseguir la anhelada autonomía, de modo tal que los cambios en la organización puedan ser hechos de una vez por todas, pues los actores formales e informales han sido incapaces por completo de cumplir con su deber. Y ahora sigue Josecito. Sí, yo me encargo de establecer lo último, que es la conclusión, que es bastante cortito. Entonces, me gustaría decir que todavía es posible, a través del análisis contenido en esta exposición, abordar preguntas del tipo: ¿por qué algunas violencias se presentan ante el discurso como válidas, por qué otras no? ¿Cuáles son los parámetros que hay que tomar en consideración para hacer justa o justificable una violencia en un sentido más amplio y no tan particular como lo hemos abordado aquí? Y para finalizar, creemos que todavía puede mirarse lo que ocurrió el 18 de octubre desde muchos más puntos de vista de los que aquí hemos abordado. Debido a la extensión del tema, lamentablemente hemos tenido que dejar varios autores fuera, pero por lo tanto instamos a reflexionar lo ocurrido en Chile, pero más aún instamos a reflexionar sobre la violencia. Eso es todo. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a usted, a Fabricio y a José por su presentación. No sé si Ricardo estará disponible para poder hacer la primera presentación que le correspondía. Si no, podríamos continuar con Gabriel Sepúlveda. ¿Me escuchan? Se te escucha con mucho eco. ¿Ustedes me escuchan? Sí, ahí sí. Cuando quieras, partimos. Estoy teniendo problemas de conectividad. No sé si pasas a la otra mitad. No sé cómo arreglo eso. Si quieres, podemos seguir con la última presentación. O sea, ya creo que ya está dejando de pegarse el internet. A ver. ¿Ya se me escucha bien? Sí. Parece que se le fue el internet. Bueno, si a Gabriel Sepúlveda no le molesta, podríamos empezar con él por temas de tiempo. Bueno, Ya, perfecto. Vamos a empezar con la ponencia. El tiempo, el relato y la cosmología. Reflexiones sobre el tiempo de pandemia desde los saberes ancestrales latinoamericanos. sí, Cuando déjame tú quieras, presentar Gabriel. un poquito una presentación de Sí, PowerPoint perfecto. y ya empezamos. Tú me avisas. Me avisas por favor si es que se está viendo bien y podemos empezar. Sí, se ve bien. Ya, bacán. El tiempo desde el rol de la cosmología, reflexiones sobre el tiempo de pandemia desde los saberes ancestrales latinoamericanos.
Me presento para aquellas personas que probablemente no me conocen. Gabriel Sepúlveda, estudiante de Pedagogía de segundo año de la Universidad Católica Silva Enríquez. Y al igual que los compañeros que expusieron recién, voy a leer, dado que la ponencia es parte de un artículo que he estado trabajando durante el primer semestre de este año. Lo desarrollé en un curso de teoría del conocimiento y luego lo seguí desarrollando junto al profesor Nelson Rodríguez, al que desde ya le agradezco su apoyo. Y bueno, procedo. Muy bien. Es ineludible pasar por las palabras de San Agustín y sus disquisiciones sobre el problema del tiempo, aquello de lo que sabemos que es, pero si se lo pregunta no podemos explicarlos. Sin duda, la tensión entre nuestra experiencia del tiempo y su posibilidad de ser aprendido por la razón bajo alguna definición. No podemos dejar de lado las fórmulas de San Agustín respecto del tiempo que nos afectan tanto presente. Suponen una linealidad propia del hacerse pasado en la categoría presente. Como lo habría deducido San Agustín, cito, y si el presente es tiempo porque se resbala hacia el pretérito, ¿cómo podemos decir que el tiempo es, cuando la razón de que sea tiempo es que va a dejar de ser? En realidad, cuando decimos que el tiempo existe, queremos decir que tiende a dejar de existir. Cierro cita. La constitución ontológica del tiempo, a los ojos del santo, supone que éste tiende a no ser, un no ser que es tal para que algo más sea. Y así se construye la imagen del avance, el desarrollo y el progreso. Porque el tiempo corre, avanza y cada instante deja de ser para dar paso al instante siguiente. Incluso los breves instantes no logran captar la instantaneidad de lo presente. Este debe ser nuestro punto de partida no solo por su importancia para la historia del pensamiento, sino porque constituye una caracterización del tiempo que se impregnó en Occidente y en su pensamiento. Con esta disposición histórica y cultural es que Riquet, el segundo autor que está ahí en la imagen, debió de afrontarse el problema del tiempo, no sin antes confrontar las disposiciones agustinianas y las de Husserl, anterior a él, con las crisis de la Primera Guerra Mundial, y así surge el problema de la historia, que separa sutilmente el problema del tiempo. Se nos presenta una aporía entre el tiempo y los hechos que suceden en el tiempo, aquellos que se quedan en las historias, y el tiempo en tanto su constitución ontológica, su posibilidad de ser. La aporía reside en la continuidad del tiempo, en la continuidad de su afección, es decir, el tiempo es un fenómeno que nos sigue pasando, mientras que en estricto no es, pues tiende a no ser. El presente no es sino por su necesidad de hacerse pasado, el pasado ya no es y el futuro aún no es. E incluso no conocemos el pasado sino por la posibilidad de recordarlo. Recordamos un momento que ya no es, en un tiempo que no es. Del futuro se debe decir que es un momento que no es y que no es seguro que llegue a ser, en un tiempo que aún no es. Es decir, memoria y expectación, ambas se dan como afecciones del alma en conjunto con la visión del presente. Esas son algunas reflexiones que surgen a partir de San Agustín. Sin ser una solución a la aporía, en el pensamiento de Riquet, pero permitiendo que el tiempo devenga tiempo humano, el relato nos permite seguir avanzando en el desarrollo del problema del tiempo. El relato como acción cultural de narrar y narrarnos mantiene separadas las nociones del tiempo trascendental y el tiempo que nos afecta, pero nos abre la puerta a otros modos de afección. Nuestras formas de relacionarnos con el tiempo se desarrollan en varias aristas. Vemos cómo nuestro rostro envejece, podemos recordar nuestra infancia, podemos contar los años que tenemos, pero sobre todo, cada vez que hablamos, escribimos y o pensamos, estamos desenvolviendo el problema del tiempo, pues nuestra relación con el lenguaje es temporal. Y encuentra su espacio predilecto en los verbos, aquellas palabras que expresan acciones manteniéndolas unidas a un tiempo, pretérito, futuro, presente, perfectos o imperfectos. Ellos son el desenvolvimiento semántico y cultural de nuestras relaciones con el tiempo. Así, se nos muestra que esta es una de las aristas por las cuales Riquet pudo desarrollar sus disquisiciones para unir el problema fenomenológico a un hermenéutico, y con ello demostrar que el relato mediatiza entre el tiempo trascendental y el tiempo humano. Esto nos deja un espacio. Hay un tiempo que es el tiempo cosmológico, aquel que dentro de nuestros discursos nos surge como el tiempo propio del mundo que habitamos, aquel que intenta mediar en el calendario para unirlo al tiempo de los humanos. El problema se complejiza, nos impele a abordar este tiempo que nos surge. El tiempo cosmológico supone en su orden etimológico cosmos y logos, ambas palabras ordenadoras por excelencia. Intuir un tiempo cosmológico es suponer un tiempo ordenador que, mediatizado por los instrumentos científicos y sociales,
ordena la vida de las comunidades. No se puede relatar nada respecto del tiempo cosmológico sin considerar sin considerar las cosas del cosmos, es decir, el cosmos mismo. Michel Onfray, el tercer sujeto que está en su pantalla, nos permite pensar el tiempo a partir de esta matriz cosmológica, yendo en busca del tiempo en las cosas mismas que conforman el mundo que habitamos y mundo que somos. Ese tiempo es un tiempo en sentido nominal, un tiempo. Ahora el espectro no es el trascendental, ni el histórico, ni el humano. Puede ser un tiempo de dolor, un tiempo de alegría, de amigos o de enemigos. Sin embargo, considera que estamos en constante oposición a ese tiempo, precisamente por los factores socioculturales propios de nuestras sociedades modernas. Así plantea que, cito, la naturaleza dispone de un ritmo que no es el de los hombres, quienes en vez de someterse a él han preferido someterlo. La historia de la domesticación de ese tiempo coincide con la historia de la humanidad. Cita directa de Onfray. Este antecedente nos abre las puertas a considerar que, probablemente, la aporía respecto del tiempo surge fruto del quiebre producido por la razón entre el tiempo de las cosas y el tiempo trascendente. La visión de Onfray nos muestra que no hay cosa tal en nuestra experiencia como un tiempo trascendental, sino que solo un tiempo inherente a la materia. En otras palabras, el tiempo es y está en las cosas. Si la historia de la domesticación del tiempo y la naturaleza coincide con la historia de la humanidad, podemos decir que la aparición de un tiempo trascendente no es más que el instrumento que permite lograr la gran conquista del tiempo. Ejemplo de esto es el gran logro de los primeros a quienes llamamos humanos, dominar el fuego, o sea, controlar a voluntad el día y la noche, es decir, la luz. Pasamos a una segunda parte de la ponencia, que es tiempos cosmológicos y la necesidad de pasar de un tiempo a otro. Esto que voy a decir ahora está en el texto de Galeano, Las venas abiertas de Latinoamérica. Uno de los resultados de las investigaciones de Humboldt nos presenta en Bogotá a un grupo de indígenas que vivían en las mesetas. Cito, llamaban quiicas a las víctimas de las ceremonias rituales. Quiica significaba puerta. La muerte de cada elegido habría un nuevo ciclo de 85 años. Cierro cita. Este leve dato filológico no sería relevante si no abriera la puerta a la posibilidad de pensar la muerte respecto del tiempo. No en el sentido occidental que nos posiciona en una carrera donde el tiempo se nos acaba, terminando la propia existencia, sino en un posicionamiento epistemológico en el que la muerte es la posibilitadora de la vida, es la apertura a nuevos tiempos, la puerta que al abrirse da paso a nuevos ciclos. Los momentos de crisis como las guerras, quiebres sociales y el momento actual de crisis se marcan en la vivencia del tiempo y de alguna u otra forma modifican nuestras formas de vivir y de conocer. Es decir, las crisis marcan quiebres históricos, epistemológicos y cosmológicos. Así lo hizo la Primera Guerra Mundial con Ricoeur, y en un ámbito más personal, Onfray marca su experiencia del tiempo dentro de la pérdida de su padre. Nuestras experiencias afectan nuestras formas de conocer nuestros tiempos. Una experiencia de crisis es una puerta de un tiempo a otro. Un quiica, una muerte que da paso a un nuevo tiempo. Por ejemplo, mientras que la gente cae muerta en las calles y en las puertas de los hospitales de América Latina, Byung-Chul Han y Slavoj Žižek tienen el debate del momento en sus dedos al escribir sobre si la pandemia será o no el quiebre del sistema capitalista. ¿Podríamos buscar algún resabio de la noción del quiica en busca de si la muerte de muchos supusiera un nuevo ciclo con otro modelo económico que mate otros tantos? Sin embargo, no podemos dejar de notar que en la pregunta por el modelo no está presente el individuo que muere. Por otra parte, en la vida de una persona que padece el modelo y padece la pandemia con la muerte a su lado, no está presente la pregunta por el modelo, sino la pregunta por cómo seguir viviendo. Dicha pregunta está enmarcada en un tiempo y supone probablemente el tiempo bajo una matriz occidental, la que nos mostraría San Agustín y probablemente la aporía ricoeuriana. Consideremos que el tiempo no tiene solo una dimensión en tanto su temporalidad, es decir, su cambio respecto de sí mismo. Este tiene una arista en la cual puede ser conocido, a partir del movimiento de los astros celestes. Por ejemplo, ser medido por el pasar del Sol de un extremo a otro del cielo. Y aquí, mientras que para el Santo y Occidente se marca la línea que divide el tiempo de su medición, es decir, el tiempo no es su forma de medirlo. El pasar del Sol no determina el paso del tiempo, y lo que dará la posibilidad a este de mental. Por otro lado, para las culturas ancestrales de América Latina, se abre la puerta a una cosmología que considera el tiempo como cíclico, cito, cíclico cualitativo, no cronométrico, asimétrico, dualista y astral,
Dicha concepción del tiempo está íntimamente ligado a una concepción del espacio y del movimiento. Esto está en un texto de Greve, un trabajo de antropología a partir de un pueblo quechua. La posibilidad de ampliar el espectro semántico de la palabra tiempo a las categorías que reconoce, por ejemplo, la cultura aymara, nos permite comprender que el tiempo no solo pasa, sino que determina nuestras formas de habitar. Una de las fiestas más importantes de las comunidades mapuches se dice, aquí me perdonará la pronunciación, si es que hay alguien que hable mapuzungún, por favor, ignóreme cómo lo voy a pronunciar. Kakutuy Kinechipantu Kape Payuyin Huechipanantú. Hemos vuelto a ver la salida del sol, que coincide exactamente con el acercamiento sistemático de cuando el Antú Sol salta literalmente hacia el sur de la línea del Ecuador. Este hecho, el pueblo mapuche le llamó Huiñón como también Huechipanantú. El pueblo aymara le llamó Wilcacuti, los hermanos quechuas le denominan Inti Raymi y los Rapanui Mataiti Api. Estas dos citas están tomadas desde un texto de Yankulev, que es las epistemologías mapuches, si no me equivoco. Este fenómeno es otro de los que constatan pasos de un tiempo a otro, marcando el equinoccio de invierno, un tiempo cosmológico que impele a cambiar el ritmo con el que se vive y que fue señalado por la mayoría de los pueblos de nuestra América por su importancia en la vida espiritual, social y productiva. Los momentos del día en los que se eleva una plegaria, perdón, ok, 10 minutos. Los momentos del día en los que se eleva una plegaria, se trabaja, se conversa y se realiza cualquier actividad en la comunidad están marcados por la posición del sol o la luna en el cielo, la ubicación durante la noche de las estrellas o la sombra que proyecta un palito enterrado en la tierra. El movimiento de los astros es circular, tal como la imagen que sostienen mapuches y aymaras del mundo, aquella que reconstruyen con su quehacer que es cíclico. Las vidas vividas en torno a las actividades marcadas por el tiempo son un reflejo del cosmos, que es cíclico. Recalcamos aquí que las vidas y el cosmos están unidas por el mismo tiempo, derribando así la barrera de la necesidad de un tiempo trascendente. Lo anterior tiene una relación con lo postulado anteriormente. Aquel tiempo que es domesticado es el tiempo de los astros, el tiempo de la Tierra, el que está compuesto del mismo tiempo que el alma, que cito de Onfray, que es material y lleva en sí la memoria de una duración que se despliega más allá del bien y el mal. La duración vivida no se percibe naturalmente, se mide culturalmente. Continúo. Es por ello por lo que se ha de relevar la epistemología de cada pueblo respecto del tiempo, porque al hacerlo se reconstruye el mundo en el que habitan esas almas y su duración, la que les permite estar en y con la naturaleza. Y ahora entramos a la tercera parte, donde hay algunas reflexiones a partir del tiempo de pandemia. Para Onfray, el año 1921, el año del nacimiento de su padre, representa el fin del mundo y el advenimiento de otro. Es un paso marcado por un tiempo hacia otro mundo, lo que nos revela una conexión ontológica entre los hechos ocurridos ese año y el mundo que se constituye. Un mundo que está marcado en un tiempo con su propio nombre. Cito a Onfray, el tiempo del nacimiento de mi padre, 1921. Asimismo, desde finales del 2019 hasta la fecha que escribo este documento, julio del 2020, hemos denominado el tiempo que hemos vivido como tiempo de pandemia, pudiendo rastrear lo que esto significa en los niveles ya expuestos de las posibilidades de conocer el tiempo, a saber, el relato, el cosmos, la cultura y lo trascendente. Nos decantaremos por desarrollar una reflexión en torno a sus alcances cosmológicos, y en cuanto tal, son epistemológicos y ontológicos, que han determinado nuestras formas de habitar. Para ello suscitaremos algunas imágenes que ya hemos desarrollado en este escrito. La primera es la del tiempo que pasa, y que simplemente pasa. El suscitado por San Agustín y que nos pone frente al rostro el reconocer que estamos viviendo un tiempo que no se va a detener, sino que solamente va a cambiar. Este tiempo nos pasa y no podemos hacer nada por detenerlo. Probablemente esto angustia a muchos. La cultura occidental es consciente de que nuestras vidas y el mundo tienen un fin. La pandemia, sin embargo, parece no tenerlo pronto, y saber que el tiempo va a seguir pasándonos es de una crueldad inimaginable. Una segunda imagen que nos interesa relevar es la del relato, y el tiempo como expresado en el lenguaje, en nuestra forma más común de comunicación. Expresamos constantemente nuestra relación con el tiempo, esto es evidente.
Sin embargo, consideramos pertinente poder plantearnos que si nuestras disposiciones respecto del tiempo han cambiado, probablemente nuestros modos comunicativos también. Hoy nuestros relatos tienen nuevos intermediarios, pantallas, teclados y micrófonos, que si bien ya acompañaban nuestras vidas hace mucho, hoy se han vuelto instrumentos vitales para lograr una comunicación efectiva. Esto, sin embargo, pareciera no tener relación alguna con el tiempo, pero es claro que lo que se dice en un momento, para llegar al momento en que se escucha a través de una videollamada, demora más que hablar cara a cara. Esta es solo una de las formas en que vemos afectados nuestros relatos. La tercera imagen es la de los quiicas, aquellas víctimas sacrificiales que marcan el pasar de un tiempo a otro. Nuestros quiicas, nuestros sacrificados que han dado paso a otro tiempo, los más de 1 millón de muertos en el mundo. Y es que la muerte, aquella que mantiene nuestras vidas conectadas con el tiempo, es la que produjo un quiebre en nuestros tiempos. Y nos atrevemos a decir sacrificados porque nuestros modelos económicos y políticos se entregaron a la posibilidad de su muerte. No fuimos lo suficientes como para hacer ese algo más que los pudo haber salvado. El virus los enfermaba, pero la desigualdad producida por el modelo ha demostrado ser la causa de muerte más común. Aquel quiebre en el tiempo ha sido percibido de varios modos. Es un tiempo de descanso para la naturaleza, es un tiempo en el que podemos hacer lo que siempre quisimos. Ambas formulaciones que expresan posturas epistemológicas y que se ven absurdas en el contexto del sacrificio de las vidas. Durante el tiempo de pandemia hemos sido empujados a hacer, a cumplir y a producir, porque la virtud del capital necesita que nuestro tiempo sea tiempo rentable, mientras que los cuerpos se ven encerrados en el círculo de los días. Y el mundo cambia afuera de las fronteras marcadas por nuestras mascarillas. Y así podemos traer la cuarta imagen, la del cosmos circular, que nos permite preguntarnos que, si el tiempo y el cosmos son circulares, por lo que su inicio y su final coinciden en cada punto, ¿nuestros días empiezan y terminan, o acaso solo vuelven a empezar? Esta pregunta mata a algunos le puede traer cansancio, y ciertamente lo suscita, cansancio de los cuerpos materiales. Si vuelve a empezar el día y con él la noche, podamos reconocernos en ciclos de actividades monótonos y rutinarios. Si bien los últimos dos adjetivos pudieran ser aplicados a la vida antes de la pandemia, hoy, bajo el condicionamiento necesario, podemos reconocer que tampoco tenemos barreras de día y noche, porque las rutinas se han extendido. Hemos perdido en parte la noción del tiempo. Con lo dicho, podemos avanzar hacia una quinta imagen. En el cosmos circular, el tiempo es cíclico y es perceptible por medio de los elementos que se encuentran en lo cotidiano, y que de hecho lo determinan. Por lo general, no es importante para nuestro quehacer la posición del sol, y a veces ni siquiera la hora del reloj, porque la luz sigue siendo la misma dentro de las cuatro paredes que marcan nuestras fronteras en el mundo. El carácter fundamental de las cosmologías de nuestra América nos dicta que somos naturaleza, y el tiempo percibido es parte de este ser naturaleza. Podemos proponer entonces que hemos sido desconectados de la matriz de los tiempos, que no son connaturales, como el bebé que es apartado del seno de su madre. Desconectar nuestro quehacer de nuestro tiempo con natural es deshumanizarnos al desnaturalizarnos. Lo anterior no pretende ser una afirmación metafísica, sino profundamente somática, porque aquellas rutinas y cotidianos son vividas por medio de nuestros cuerpos que son continuamente afectados por el tiempo que los afecta. Y con esto termino. Los cuerpos son entonces los profundamente deshumanizados por medio del cansancio y las rutinas que nada dicen de nuestra naturaleza. En definitiva, nuestro cosmos ha cambiado y el tiempo de pandemia, como expresión nominal de este tiempo de crisis, da cuenta de un tiempo de muerte. Es un paso de un tiempo a otro. Sostenemos entonces que el tiempo no solo nos pasa en tanto que la trascendencia expresada por San Agustín, sino que nos cualifica como el mundo que somos. Se expresa en nuestros relatos, modifica nuestras rutinas y nos conecta con nuestra naturaleza, que es la naturaleza del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gabriel, por tu presentación. Ahora vamos a ver si Ricardo Mayo tiene la disponibilidad para poder hacer la presentación o no. Ricardo, ¿estás? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha bien. Entonces voy a empezar a ejercer la función de compartir pantalla.
Se ve la presentación. ¿Ya se ve? Un momento, por favor. No está moviendo la presentación. Ahora sí creo que sí. Bueno, pues, mucho gusto. Buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Mayo. Y en la presente ponencia la presente ponencia se titula Negritud y el Palenque, la excepción de una resistencia frente al reduccionismo colonial. Eh, soy de Colombia y de la Universidad del Atlántico. Entonces, la presente ponencia tiene como objetivo o como hipótesis dilucidar lo siguiente. Y es que lo que se pretende mostrar en este trabajo es que la forma en que nace el concepto de negritud es capaz de dar cuenta de las resistencias cimarronas frente al aparato político, social y cultural de la época colonial, siendo capaz de indicar sobre sí las prácticas de resistencia ejercidas por la población cimarrona de Colombia y más específico las de San Basilio de Palenque, el cual, pese al abrasivo yugo colonial, fue capaz de devenir allende a la impositiva estructura social que se establecía como juez sobre esto. De la misma forma que el concepto de negritud se muestra como una forma de rebelión contra el sistema cultural impuesto en los últimos siglos. La lucha de los palenqueros es una lucha por subvertir el orden social, tratando de destruir los prejuicios impuestos en medio del reduccionismo colonial, el cual los cercenaba de cualquier posibilidad de identidad, cualquier carácter de identidad en sí mismo, y de igual forma de cualquier potencialidad de sí propia. Por ende, asimismo, dicho sistema reelaboraba una identidad sobre el modelo africano, acorde a los procesos sociales, económicos, que los colonizadores determinaban como útiles para sí, configurando entonces una condición negra o una condición negro. Y que prácticamente este trabajo tratará de demostrar cómo la poiesis palenquera, vista desde la perspectiva de negritud, se necesita como práctica emancipadora y práctica de dar cuenta de lo que hemos denominado la dialéctica de la resistencia. Parece que Ricardo se cayó lamentablemente. No sé si volverá. Pero lamentablemente vamos a tener que darlo por cerrado por temas de virtud de tiempo y porque no podemos darnos un pequeño espacio para que esto se alargue. Lamentamos a Ricardo, me imagino las dificultades que debe tener, entonces, bueno, empatizamos. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tiene 25 minutos para poder hacer sus preguntas respectivas. Lo pueden hacer yendo a participante y poner, levantar la mano en los 3 puntitos que está ahí. Y no olvidar que los ponenciistas pueden hacer dudas también. Yo tengo una pregunta Sí, para dale. Gabriel. Pregunte. Sí, con confianza, aquí hay confianza. No, es más que nada porque me pareció muy interesante tu presentación, te felicito. Y lo que sí me parece interesante cómo se reconceptualiza, digamos, el tiempo, pero en mi caso particular me voy más un poco a la generalidad de cómo podríamos, o mejor dicho, eh, de alguna forma el tiempo, si tiene un correlato en la materialidad, digamos, o de ahí se parte, sobre todo como viendo como la conciencia de mundo de cada uno y de las sociedades, esto solo se vería reflejado en los componentes, digamos, intersubjetivos de una sociedad, o también los individuos como tal tienen su propio tiempo. Ya. Esa es como mi pregunta. La pregunta es muy respondible desde Onfray, que es el tercero
autor que ocupé. Onfray tiene una frase muy hermosa que la voy a parafrasear. Él dice, toma una piedra y date cuenta de que esa piedra es tiempo. O sea, la construcción de una piedra, en tanto su materialidad, tiene su propio tiempo. Entonces, claro, intersubjetivamente nosotros podemos decir, nosotros también tenemos nuestros tiempos entonces, el gran tema y la propuesta que hago es precisamente poder reconocer el tiempo no en tanto de categoría trascendental como lo expuse, sino, claro, como tú bien dices, intersubjetivamente, entendiendo que yo tengo mi tiempo, tú tienes el tuyo, y no entendiéndolo como estos tiempos así como casi como de la autoayuda, ¿no? Así como, oye, ¿sabes que no dame tiempo? No, es que tenemos tiempo ontológicamente hablando. Y esa ontología no es una ontología trascendental, sino una ontología inmanente, en la que mi cuerpo material tiene su tiempo y mi conciencia que lo reconoce como mi cuerpo material también tiene su propio tiempo de ser. Eh, y claro, ahí surge una muy bonita reflexión respecto de reconocernos como cuerpos, pues, ¿cachai? Como los cuerpos que viven esos tiempos. Mm. Y les voy a responder con una pregunta que también me llamó mucho la atención de su ponencia. Ustedes al principio, cuando estaban exponiendo los fundamentos de su presentación, hablaban de la violencia que se vivió buscaba restituir una situación previa, o una condición previa. No sé si es que lo dije bien, lo estoy diciendo en mi apunte. Em, Me pregunto cuál es esa condición previa y precisamente si es que la violencia, no sé, digamos, intentaba restituir la dignidad, en algún momento podríamos reconocernos como sujetos chilenos dignos. Sí, 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 me gustaría responder eso porque creo que Claudia lo preguntó lo mismo recién. Así que sí, obviamente me hubiera gustado entregar un mayor contexto, pero el tiempo era escaso. Así que aquí voy a decir que, claro, es una restitución de algo mínimo, no es una restitución de una dignidad máxima como del ciudadano digno que tiene todas las posibilidades de cambiar las cosas, sino que yo planteo que en periodos previos de Chile, específicos, muy específicos, que no creo que sea valga la pena como hace referencia ahora específicamente, pero puedo decir como los gobiernos radicales, algunas especies de justo los periodos posteriores y anteriores a la vuelta a la democracia, etcétera, etcétera, había una posibilidad de los ciudadanos y se comprendía la política como muy cercana al sentido y al entendimiento de los ciudadanos. Y eso hoy en día con el policymaker, que era lo que explicaba mi compañero, se ha desvanecido completamente. O sea, el ciudadano chileno hoy en día no tiene ni poder ni sentido. Y en eso es que se va a restituir, es una condición mínima, que si bien había sido hasta en estados anteriores de Chile importante, hoy en día es algo que no vemos por ningún lado. Simplemente eso. Vamos a esperar si se genera. Juan Pablo Díaz tiene una duda. Sí, buena, Alexei. Tengo una pregunta para Gabriel. Aprovecho para agradecer tu ponencia y a los chiquillos también, y el espacio de la sociedad también, muchas gracias. Quería plantearte la pregunta debido como a la situación que planteáis, como de que pareciese entonces como que vivimos un tipo de tiempo artificial, un tiempo. Tú dijiste directamente que estamos desvinculados del tiempo como cósmico, llamémoslo así quizás. ¿Qué, como, qué sigue entonces? ¿O como, qué hay que hacer? O sea, yo imagino como que habría como que replantear quizás los términos de tiempo o algo así. Pienso, por ejemplo, el mismo calendario, la palabra calendario, por ejemplo, como que trae un significado como de capitalista, quizás como también respecto a los tributos, distinto quizás a lo que pensaban los indígenas del tiempo y del espacio, como que ellos veían sincronarios, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. Entonces, como que pareciese que como sociedad, si efectivamente estamos viviendo un tiempo de muerte, un tiempo de caída, donde tenemos que replantearnos estos tipos de conceptos, como cómo vivimos el cuerpo y cómo vivimos el tiempo. ¿Qué te parece a ti que sea una buena propuesta para que quizás como sociedad podamos no caer en un hoyo, ¿no?
o volver a conectarnos quizás. No sé, esa es más o menos mi pregunta. Gracias. Tremenda pregunta, hijo. Ojalá tuviera una mejor respuesta de la que creo que te voy a dar. Con mis compañeros y el profesor Nelson de la Escuela de Filosofía de la Universidad Silva Enrique, estamos trabajando mucho el concepto de experiencia estética cotidiana, la experiencia estética cotidiana y sé que me alejo un poco de la propuesta cosmológica que les estaba entregando, pero creo que en la experiencia estética cotidiana tenemos una muy buena forma de reconectarnos con nuestros cuerpos y nuestros cuerpos reconectarlos con el tiempo. La experiencia estética cotidiana, un muy buen ejemplo de lo que te estoy diciendo es salir a la calle en la mañana, sentir el frío y ver la luz. Y eso puede sonar así súper, a lo mejor así como que no, loco, es poder ir y volver a sentir cómo pasa el mundo frente a nosotros, ¿cachai? Es poder ver, eh, poder no solamente ver, sino que oler el aroma a humedad de la mañana. Y ahí nos estamos reconectando con el tiempo cosmológico, porque el tiempo cosmológico no es que veamos una nebulosa en el cielo y que reconozcamos que eso cuadra justo con el pasar del equinoccio en un pilar que está en el norte de Chile, loco, que también es tiempo cosmológico. Pero para nosotros, sujetos, pues, me imagino que la mayoría de acá somos santiaguinos, sujetos santiaguinos que tenemos que vivir entre medio de veredas rotas, podemos reconocer el tiempo y podemos reconocer una nueva conexión simplemente saliendo de nuestras casas, saliendo de nuestras habitaciones, mirándonos a las caras, y ya estamos viendo tiempos. Y como lo decía en el texto, podemos reconocer el tiempo en las arrugas de nuestro rostro. Mirar a otra persona en la cara también es reconectarse con ese tiempo cosmológico. Sé que a lo mejor puede ser muy amplia la propuesta, pero siento que, que por ahí hay que caminar si queremos como reconectarnos con el tiempo material, el tiempo material que habitamos, ¿cachai? Muchas gracias por la pregunta, fantástica. Súper, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si José leyó la pregunta que vi en el chat. Creo que la había respondido. Em, la voy a leer de todos modos. Pregunta para José. Habla de un movimiento reconstituyente para justificar el 18, pero en Chile nunca había un poder constituyente. Sí, o sea, la respondí junto con la Ah, pregunta de perfecto. Gabriel porque eran muy parecidas o básicamente apuntaban a lo mismo. Eso. Ya, perfecto. Gabriel Muñoz tiene una duda. Hola, buenas. Agradecer la instancia, me parecieron muy buenas las exponencias. Quería hacer una pregunta a José y a Fabricio. Yo el próximo año empiezo la tesis y también quiero trabajar la violencia, así que me enriquezco mucho de estas presentaciones. No sé si tienen algún mail de contacto o algo para quizás pedir algún consejo para poder adentrarme, digo yo, más en el tema de la violencia. Pero igual quiero hacer una pregunta respecto de la presentación. Bueno, entendiendo la legitimidad de la violencia insurreccional que tuvo lugar en Chile a partir del 18 de octubre, me parece igual relevante contrastar con ello, en ánimo del debate, que el ordenamiento político del Estado moderno se desarrolló a partir de un modelo weberiano, que explica que el empleo legítimo de la violencia mínima y necesaria se hace para preservar el derecho. Entonces, me surge la duda si es posible la convivencia de estas dos maneras legítimas de violencia política, o acaso la posibilidad de justificación de la violencia no admite espacio para que se legitime más de un tipo de violencia a la vez. Esa sería mi pregunta. Tal vez yo podría esbozar una respuesta, pero también me gustaría saber después si es que Fabricio quiere responder.
Yo lo voy a plantear más corto. Te voy a decir que sí, si te interesa el tema, podríamos como intercambiar bibliografía. Te podría dejar el correo tal vez en el chat. Pero respondiendo a tu pregunta directamente, yo considero que ahí la violencia a veces tiene que ser pensada desde los fundamentos que dan lugar al uso de la violencia. O sea, no tiene el mismo valor, aunque sea, sé que me duele decirlo así porque requiere una reflexión mayor, pero aunque sea violencia institucionalizada, digamos, no quiere decir que esté justificada o al contraste con la violencia insurreccional tengan el mismo peso. No, yo creo que de hecho se tiene que hacer un análisis político, en este caso sobre todo en el marco del derecho, que de hecho aprovecho de recomendar este libro, que es sobre los derechos fundamentales. Es un manual que, si bien es teoría general, también explica bien cómo a lo largo de Chile y del proceso chileno de la conformación de leyes sobre el temas valóricos y constitucionales, eh, siempre ha habido una posición política predominante. Y en ese sentido, los intereses, digamos que desde el punto de vista de los intereses, no existe como una justicia sin un análisis previo. Y en ese sentido, la violencia no se puede zanjar a priori, sino que solo a través del análisis de sus objetivos. Entonces, ahí yo creo que podría existir una respuesta, digamos, que por el momento queda ambigua, pero es porque se tiene que analizar los casos más o menos particulares. Eso. A mí me gustaría oír un poco la pregunta de nuevo. Sí, por supuesto. Que entendiendo, claro, la legitimidad de esta violencia que se dio en Chile, también quería contrastar la otra legitimidad que ha tenido lugar a lo largo del desarrollo del Estado moderno, donde para preservar el derecho se ha legitimado una violencia mínima y necesaria, que obviamente se ha hecho por lo general a partir de la policía, pero mi duda es si es posible que convivan legítimamente ambas formas de violencia política, o para que exista una justificación de la violencia, o si existe una justificación de la violencia, eh, solo una puede ser legítima, cuando se da más de una a la vez. Eh, bueno, yo creo que en este caso, como estamos hablando de una fuerza superior que vendría siendo el Estado moderno, más que pura violencia legítima, se está hablando también de dominación, en ese sentido, como ya que hay una fuerza superior que está oprimiendo una fuerza inferior, que vendría siendo esta fuerza que nosotros buscamos justificar, que es la violencia más por un reconocimiento. Entonces yo creo que quizás no es... yo creo que en algunas teorías se puede justificar una cuestión de violencia por orden social, pero yo creo que no pueden coexistir estas dos justificaciones. Como que si hay una, claro, la otra surge como respuesta, pero al ser la respuesta es lo que buscamos justificar. Como eso. Muchas gracias. Bien, perdón si me entrometo, quizá para aportar un poco a la pregunta. Hay un texto de Gilles Deleuze que es Nietzsche, y hay una propuesta bastante interesante respecto de cómo se genera la violencia. Quizá lo podríais buscar y quizá ahí encontrar también una vía paralela que no justifica las dos formas, sino que muestra cómo una violencia opresora y una violencia que intenta surgir se producen. Mm, Hay un aporte. ¿Me podrías repetir el Gilles texto? Deleuze, de Ah, Deleuze, ¿vale? Sí, Nietzsche, se llama Nietzsche. No recuerdo el capítulo, pero está ahí en el índice. buena, bacán, gracias. Muchas gracias. Camila Schenone tiene una duda. Ahora sí, tengo una duda para la presentación de José y Fabricio. Si bien ustedes plantearon que la violencia viene así como
una cierta inoperancia institucional que se da en un cierto estado, por ejemplo acá en Chile, que llevó a lo que sucederá en el 18 de octubre. Pero mi pregunta va, ¿cómo ven a futuro, cómo la institucionalidad va a responder a esta violencia, como decirlo así, para atenderla bien? O sea, no reprimirla, sino que atender el problema en punto y no caer en la misma así como inoperancia que esta misma está actuando sobre sí misma. No sé si se me entiende la pregunta. ¿Quieres responder tú, Manny? Creo que podríamos responder ambos también, Yo. Tú primero. pero parte tú. Ya, ok. Voy a partir yo, vale. Yo creo personalmente que es que yo creo que aquí se está como olvidando un poco uno de los puntos que vimos en la presentación, que es que no es solo la inoperancia institucional, sino que es la negación a interactuar con estos grupos que están exigiendo algo, porque de hecho, si uno se fija en lo que ocurrió en el estallido social, la gente se manifestaba y a veces ni siquiera era porque tuviera claras las cosas, sino que quería una explicación que en efecto las instituciones, el poder político y nada en general se lo brindaba, nadie le daba ese sentido que necesitaba para entender su propia situación como ciudadano. Entonces, es cierto, las instituciones son muy inoperantes en Chile, digamos las cosas como son, pero también es por la segmentación que se ha dado o el desplazamiento de la política y de lo que tiene que ver con las leyes, digamos, que se hacen, lo que dijo Fabricio del policymaker, que se ha como desdoblado de la sociedad. O sea, la sociedad no entiende lo que hace la política, no entiende lo que hacen las instituciones, no se siente reflejada, no le da sentido y viven la vida bajo el poder coercitivo del Estado y nada más. En ese sentido yo veo que justamente es el camino del diálogo, pero del diálogo de verdad, de unas instituciones y de un poder político que realmente se base en un diálogo con marcos de razonabilidad que no sean simplemente, mira, formamos esta comisión, digamos, y los vamos a escuchar, pero no vamos a hacer nada porque nosotros tenemos nuestro propio discurso de antemano. Yo creo que eso es lo que está mal acá en Chile en específico y lo que provoca que al fin y al cabo las instituciones no funcionen y que los ciudadanos se queden como, bueno, pero ¿en qué quedamos? O sea, conversamos con ustedes, pero no escuchan, entonces ¿qué hacemos? Violencia. Básicamente eso fue como lo que ocurrió en octubre. Entonces, yo creo que lo auspicioso aquí sería abogar por un diálogo más real y directo con las instituciones. No sé qué medida específica de eso podríamos tomar como si estuviéramos hablando de políticas, pero creo que por ahí va la solución. Yo voy a dejar una cita mientras aquí en el chat, que creo que igual es importante en el sentido de que, claro, el problema en sí se halla en las organizaciones como tal, como en todas las organizaciones, incluso lo que sea organización estatal, sea la organización de una empresa, todas las organizaciones tienen el problema del cambio. Y siempre va a existir resistencia al cambio, ya sea por temas de que la organización se siente en seguridad, de que el futuro es incierto, de cualquier cosa. Entonces, creo que se reconfigure como se reconfigure, siempre va a estar ese problema con el cambio, cualquier institución, cualquier organización. Entonces, dudo mucho que tenga una solución en realidad. Me parece como muy similar a lo que plantea como Albert Camus, así como en el Hombre Rebelde, que la rebeldía no es un mero acto así como del actuar, sino que la rebeldía es un acto que busca como crear algo, o sea, oponerse a algo, o sea, como algo que ya está establecido y se opone. No sé, por ejemplo, ahí en su libro como que analiza las revoluciones antiguas, así como la contra los dioses, la revolución de los espartanos y todo eso, como un acto como de buscar una creación
de algo. Me parece muy similar a lo que plantea Camus. Un dato pequeño, antes de terminar con esa pregunta, que le agradezco por cierto, es que de hecho ese texto justo precisamente de Camus iba a ser parte de esta ponencia, pero quedaba muy largo, así que no lo pudimos agregar. Así que el parecido tiene que ver con eso, porque iba a afirmar la postura de Mayolo, del doctor Roberto Mayolo, y iba a estar también en contraposición a la postura de Millas, que él dice que básicamente en realidad la violencia no es necesariamente la generadora de progreso o de cosas nuevas. También tuve que obviar toda esa contraargumentación de Millas en amén al tiempo, pero para que vean que esto es mucho más extenso de lo que parece. Eso. Gracias. Tenemos 10 minutos, podemos aceptar más dudas. Está todo claro, parece. Está todo claro. Bueno, si no hay más dudas, vamos a dar finalizada la mesa número 9 de Filosofía y Teoría Social Latinoamericana. Agradecer a los participantes, lamentar al primer participante por no haber podido tener la presentación. Son cosas que pasan, ¿no? Pero esto nos limita. Bueno, y invitarlos a la mesa número 10 de Filosofía del Derecho, que va a comenzar a las 5, para que estén atentas y atentos. Eso, muchas gracias por escuchar y muchas gracias a los Gracias. ponencistas. Gracias. Chao, chao. Un gusto. Que estén bien. Gracias. Chao, Igualmente. gracias.